Noticentro 1, CMI. Confirman asesinato de Antonio Macías, pareja de Ivonne Rubio, en Israel. Llegan al país los primeros colombianos repatriados desde Israel. Alerta máxima en Gaza. Israel ordena a los civiles evacuar el norte de la franja antes de lanzar una mega ofensiva. Llega deportado a Bogotá hombre que torturó y asesinó a su hijastro y huyó a Estados Unidos por el tapón del Darién. Hallan arsenal en apartamento del Poblado en Medellín. Amparo Cerón exige al presidente Petro que explique por qué la sacó de la terna para fiscal general. Candidato republicano retira su candidatura para la presidencia del Congreso y abre la puerta al favorito de Trump. Con Luisa Tobo. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Trágico final para la pareja de colombianos desaparecidos en Israel. Horas después del entierro de Ivonne Rubio, se confirmó el asesinato de Antonio Macías a manos de la organización terrorista Hamás. Los familiares del colombiano recibieron la dolorosa noticia este viernes por parte de los militares israelíes. Después de 6 días de intensa búsqueda, los militares israelíes hallaron sin vida a Antonio Macías. El colombiano de 29 años, novio de Ivonne Rubio, también fue asesinado por el grupo terrorista Hamás. Los colombianos participaban de un festival de música electrónica en el sur de Israel, en el desierto de Negev, cuando fueron atacados por Hamás. Alcanzaron a esconderse en un búnker, hasta donde llegaron los terroristas, lanzaron granadas y dispararon sin clemencia. Antonio, padre de una pequeña de 6 años, trabajaba en una peluquería en Tel Aviv. Con esta dolorosa noticia termina la incertidumbre para las familias de la pareja de colombianos. Ayer se cumplieron las honras fúnebres de Ivonne Rubio, en medio de una desgarradora despedida de sus padres y amigos. Hay que condenar el salvajismo, que el mundo entero sepa que esto es terrorismo. El ataque al festival dejó más de 260 personas muertas y 100 secuestrados. Y 6 días después de haber estallado la guerra en Israel, el primer grupo de colombianos llegó repatriado al aeropuerto Catam en Bogotá. Stig Luengas tiene los detalles. Stig, buenas tardes. Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde, pues se cumple el primer ciclo de repatriación de colombianos que estaban atrapados en Israel. Un total de 110 personas llegaron en la madrugada de este viernes. Ya están en Colombia los primeros 110 colombianos repatriados desde Israel. Gracias a la Aeroespacial por habernos traído y a la Embajada de Israel. Tenemos una embajadora con un corazón hermoso que realmente trabajó toda una semana sin dormir para que esto fuera posible, y damos gracias a todos ustedes porque nosotros hablamos desde Israel de un pueblo que necesita de nuestras oraciones, de un pueblo que necesita de verdad de todo nuestro apoyo. En este momento recibimos a un primer grupo de 110 compatriotas que han regresado desde Israel, que fueron repatriados por orden del señor presidente de la República en un esfuerzo monumental de coordinación, de logística. Ustedes no se imaginan la cantidad de trámites que hay que hacer para lograr que un avión vaya desde Colombia hasta Israel. Un momento emocionante para todas las familias que estaban atrapadas en Israel. Fue nuestra alegría más grande que hemos tenido, porque yo estoy con mi hija y con mi nieta, te imaginas, estaba súper triste porque nos decían nos tenemos que quedar allá. No, eran 1000 cosas que pasaban por nuestra cabeza. Se alista otro vuelo que llegaría el día de mañana con otros 110 colombianos. Otro grupo de 110 colombianos va a regresar el día de mañana, más o menos en 24 horas. En este momento de estar despegando desde Lisboa, entiendan que teníamos que tener un tiempo para que la tripulación pudiera descansar. Otros 37 colombianos ya han hecho el proceso en la Embajada de Israel para retornar a nuestro país. Nos vemos más adelante con información de otras noticias nacionales. Desde el occidente de Bogotá, Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Así es, Stig, muchas gracias. Y en medio de la guerra, Israel ordenó a los civiles evacuar el norte de la franja de Gaza mientras continúan incrementando la cifra de muertos y de heridos. La ONU afirma que hay más de 1 millón de personas en esa área y que es imposible movilizarlos antes de la ofensiva terrestre.
El ejército israelí dio tan solo 24 horas para que más de 1.1 millones de habitantes de Gaza puedan desplazarse hacia el sur. So we've notified them that this is the time to leave. Again, if we understand it's going to take time, this is an announcement to get ready and to begin moving towards the border. We're taking this into account. It's obvious. This is why we are saying this. We've given them a window in which we've encouraged them to do this, and we very much call on all the Gazan civilians to do this because we want to minimize as much civilian life. La medida se da ante una previsible invasión terrestre que afecta a casi la mitad de la población de la franja e incluye la capital. Por su parte, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo tilda el llamado de horrendo. Desde los altavoces de las mezquitas de la franja se llama a la población a quedarse, mientras Hamás habla de la propaganda dirigida a confundir a los ciudadanos y romper la cohesión interna palestina. Ahora bien, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, donde ambos coincidieron en muchos sentidos que Hamás es peor que el Estado Islámico. Now, this is no time for neutrality, or for false equivalence, or for excuses for the inexcusable. There is never any justification for terrorism. And that's especially true after this rampage by Hamas. And anyone who wants lasting peace and security for this region must condemn and isolate Hamas. Netanyahu estuvo de acuerdo y dijo que el mundo necesita unirse para ayudar a Israel a luchar contra Hamas. Ahora bien, miles de partidarios de los palestinos y de Israel protestan y rezan en Afganistán, Egipto, Serbia, Cisjordania, Líbano, entre otros países, quemando banderas y mostrando el apoyo a cada grupo, mientras la guerra se intensifica. El número de víctimas asciende a 1.300 muertos y 3.200 heridos en Israel. En Gaza ya son más de 1.800 muertos y más de 6.400 heridos. A esta hora se presenta una manifestación en el centro de Bogotá por parte de un grupo de estudiantes. Nicolás Romero está en el lugar de la noticia. Nicolás, buenas tardes. Hola Luisa, buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. La saludo en directo desde la carrera quinta a la altura de la calle 28, donde se presenta esta manifestación por parte de un colectivo feminista de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, situación que tiene complicada la movilidad en este punto de la ciudad debido a que solo hay un carril habilitado para el tráfico vehicular. En otras noticias, fue capturado el hombre que es señalado de haber abusado y asesinado a su hijastro de tan solo 17 meses. A la cárcel fue enviado el hombre que habría abusado, torturado y asesinado a su hijastro de 17 meses en la localidad de San Cristóbal. Esta persona de 25 años convivía con su pareja sentimental, madre de este menor de 17 meses. La madre también es menor de edad, 17 años. Al parecer el bebé se despierta llorando y la reacción de esta persona pues es causarle todos estos vejámenes al menor de edad. El hombre huyó por el tapón del Darién rumbo a Estados Unidos, fue detenido en Texas y deportado a Colombia. Cada una de las penas de estos delitos son graves, digamos que todas superan el mínimo objetivo para imponer una pena de medida de aseguramiento que son 4 años, entonces creemos que va a ser una condena bien fuerte. Al hombre de 25 años de edad se le imputaron los cargos de homicidio agravado, acceso carnal violento agravado y tortura agravada. La Fiscalía Seccional de Cundinamarca capturó a un hombre que es señalado de haber abusado sexualmente a un menor de edad en el departamento de Cundinamarca. Un hombre fue capturado luego de haber abusado sexualmente a un menor de edad en el municipio de Facatativá, en el departamento de Cundinamarca. Le colocó una cita, lo obligó a subir a su vehículo automotor. En el vehículo es intimidado con un arma cortopunzante y procede a hacerle prácticas sexuales, por lo que fue judicializado y se le imputó el delito de acceso carnal violento. La Fiscalía advierte a los padres de los menores para el cuidado en el uso de las redes sociales. Informar a sus familiares mayores con qué personas establecieron una cita casi clandestina cuando desconocen quién es su interlocutor. En el departamento van 1.210 personas judicializadas por presuntamente estar implicadas en delitos sexuales.
Residentes de la localidad de Teusaquillo le hacen una alerta a la policía debido a los constantes atracos que se están presentando en la localidad. Delincuentes tienen amedrentados a los residentes de Teusaquillo. En una misma cuadra se presentaron dos robos muy parecidos, uno a un hombre que salía de su empresa y otro a una mujer que atendía una llamada. Se han presentado robos acá en la casa que tengo atrás, en la casa de al lado, en la empresa. Entonces es preocupante la situación de seguridad para nosotros y para las personas que trabajan con nosotros. Trabajadores del sector solicitan más apoyo de las autoridades. Miedo, inseguridad, cada vez es, digamos que una sensación de que te van a robar. Entonces es muy incierto llegar acá al barrio en estos momentos. Este año se han presentado 109.921 hurtos a personas en Bogotá. A esta hora en el norte de la ciudad, en la localidad de Suba, se realiza cierre preventivo en la calzada exclusiva de Transmilenio debido a un paquete sospechoso. Las autoridades continúan en las investigaciones para determinar lo que se encuentra en ese punto. Por ahora Transmilenio no está funcionando en esa troncal, la troncal de Suba. Desde el centro de Bogotá, Nicolás Romero para Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. Hallan arsenal en exclusivo apartamento del Poblado en Medellín. Las autoridades incautaron 13 escopetas, 8 pistolas, 4 revólveres, cartuchos y proveedores. ¿Cuántas capturas en el operativo, Hernán? Buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Una persona capturada que en un exclusivo sector de Medellín, estamos hablando de la Comuna 14, el Poblado tenía 25 armas de fuego. La policía se pronunció esta mañana junto a la Fiscalía General de la Nación. Este es el hombre que fue sorprendido con 25 armas de fuego en un lujoso apartamento de un exclusivo sector del Poblado en Medellín. La Policía Metropolitana confirmó que tras un allanamiento se logró la incautación del armamento. Se encuentra dentro de una residencia 23 armas de fuego. De estas, 13 armas son escopetas, 8 pistolas, 4 revólveres, más de 632 municiones de diferentes calibres para este tipo de armas de fuego y también accesorios. El alto oficial informó que el hombre fue capturado. Informar que la persona capturada, a través del desarrollo del trabajo judicial, también fue entregada con orden privativa de la libertad en centro carcelario. Y dijo que este año más de 700 armas de fuego han sido incautadas en la ciudad. 12 minutos de la tarde, estamos en directo desde Medellín. Las autoridades ofrecieron hasta 10 millones de pesos de recompensa por la masacre que dejó 3 personas fallecidas en el municipio de Abejorral, en Antioquia. Las víctimas ya fueron plenamente identificadas. Rufino Zuluaga y su esposa Lady Cardona fueron asesinados en una finca del sector El Mango de la vereda Santa Ana, en Abejorral, Antioquia. Uno de sus trabajadores de 32 años también murió en el ataque con arma de fuego. Este tipo de situaciones no tienen nada que ver con temas de microtráfico o con disputa de plazas de vicios. Sin embargo, somos muy cuidadosos al afirmar que hasta ahora no se tiene ninguna condición fundamental para determinar cuáles fueron las razones de este lamentable hecho. Según el mandatario, el crimen ocurrió en presencia de un niño de 2 años, hijo de la pareja de esposos, quienes eran los propietarios de este predio. Según Indepaz, este año se han reportado 72 masacres en Colombia. Y continúan las graves emergencias en el departamento de Antioquia por cuenta de las lluvias. Esta es bajo la influencia del fenómeno del Niño. En el municipio de Vigía del Fuerte, más de 70 personas resultaron damnificadas y 10 viviendas colapsadas. 10 viviendas en ruinas, cultivos destruidos y decenas de familias damnificadas. Así es el panorama hoy en Vigía del Fuerte, Antioquia. No sabíamos cómo iba a amanecer el pueblo hoy, pero aquí está todo el desastre, todo lo que hizo el río en la noche. Según el reporte, 70 personas lo perdieron todo por la socavación del río Murrí. A esta hora los organismos de socorro hacen un recorrido para cuantificar los daños. Ha puesto en riesgo la vida de seres humanos. Manda un mensaje claro, que no esperen que esto sea catatónico para ver la forma de empezar a hacer las viviendas. Según los organismos de socorro, este año 16 personas han fallecido por emergencias asociadas a las lluvias.
El último caso en particular es el de una niña de 6 años quien lamentablemente fue arrastrada por una creciente. Información desde Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. Y millones de colombianos se movilizan durante esta semana de receso por las diferentes vías del país. Estilo Vengas tiene los detalles. Stick. Luisa y televidentes, los saludo nuevamente desde el occidente de Bogotá, donde les informamos que según la Policía de Tránsito y Transporte, este fin de semana de puente festivo se movilizarían por las carreteras del país más de 5 millones de vehículos. Noticentro 1 CMI sobrevoló la capital del país en este viernes con plan Éxodo, donde se movilizarían miles de vehículos. Así se ven desde el aire las principales salidas de la capital. Tenemos una proyección de aproximadamente de 5.500.000 vehículos que van a estar movilizándose sobre los diferentes corredores viales de nivel nacional para este puente festivo. Atención a estos videos de cámaras de seguridad que conoció este noticiero. Tienen que ver con los siniestros viales más recientes y con los que la policía busca hacer un llamado de conciencia a los conductores para que bajen la velocidad durante este puente festivo. Atención a esta motocicleta que colisiona con un vehículo. Esta es otra imagen de un automóvil que excedía los límites de velocidad, colisionó con el separador. La Policía Nacional tiene una capacidad de más de 5.000 hombres, los cuales están siendo distribuidos a nivel nacional. Vamos a tener 110 puestos en prevención. En el año 2023, según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, han muerto en las vías 5.200 personas. En medio de esta semana de receso han disminuido las muertes. Tenemos una reducción de menos 74%, en muertes en accidentes de tránsito menos 49%. Desde la terminal de transporte se espera una salida masiva de pasajeros. En este puente festivo de conmemoración del Día de la Raza se espera la movilización de alrededor de 1.600.000 pasajeros a través de 168.000 vehículos despachados directamente desde las terminales de transporte del país. Tenga en cuenta que el lunes festivo habrá pico y placa regional en el municipio de Soacha para todos los viajeros que regresan a la capital. El llamado también a verificar los vehículos antes de viajar, especialmente los frenos y el motor. Es toda la información desde el occidente de Bogotá. Stick Luengas en Noticentro 1 CMI. Stick, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Consejos y precauciones para ver el eclipse solar. Ya volvemos. Usuarios del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo denuncian la suspensión de algunos servicios médicos importantes en ese centro asistencial. Se completan 10 meses desde que los pacientes del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, ubicado en el oeste de Cali, no cuentan con especialidades vitales en este centro asistencial. Son alrededor de 15 los servicios que la administración de este centro médico ha suspendido, lo que pone en riesgo la salud de sus usuarios. Cirugía de pediatría, oftalmología, neurología, vascular y psiquiatría. Estos servicios se acabaron dentro del hospital. Es algo muy triste. Pero también hay servicios que ya no se están prestando en este momento por falta de insumos, como es neurología, medicina interna, cirugía general, cirugía maxilofacial, urología, otorrino, ortopedia y otras. Alcohol, solución salina, elementos de aseo y aire acondicionado son algunos de los implementos que ya no hacen parte del panorama en el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, donde sí son evidentes goteras, mal estado de las instalaciones y condiciones precarias para atender a los pacientes. Sin embargo, ¿cuál es la causa de esta suspensión de servicios y escasez de instrumentos médicos? Esto dicen los denunciantes. Por malas gestiones administrativas, la gerente del hospital está desviando presuntamente recursos que son propios de la atención del hospital. Recordemos que el hospital atiende un área de convergencia de unos asentamientos normales donde el herido, donde el trauma es severo. Y hay unas denuncias que no encuentran ni agua estéril para la atención en urgencia. Tenemos información de que el hospital recibió cerca de 2.000 millones de pesos para hacer reparaciones locativas y este dinero no se ve reflejado en ninguna de estas. También evidenciamos que parte de ese dinero lo utilizaron para pintar la fachada, pero fueron los trabajadores del hospital quienes hicieron esa labor. O sea, nos preguntamos, ¿dónde está el dinero?
Los caleños temen el colapso del Hospital Mario Correa Rengifo, pues este significaría la saturación de los demás centros asistenciales que desencadenarían una pésima atención para la salud de la comunidad caleña. Continuamos con nuestros informes especiales de seguridad en las regiones. Hoy es el turno para Barranquilla. Jorge Castro desde la capital del Atlántico. Buenas tardes. Luisa, muchas gracias, muy buenas tardes. Y para hablar del tema de la inseguridad y la preocupación que tienen los barranquilleros y lo que plantean a quien será el nuevo alcalde de Barranquilla a partir del próximo 1 de enero. Barranquilla no es la de antes. Esta expresión se repite en cada esquina de la capital del Atlántico. La percepción de inseguridad ha aumentado en los últimos 4 años y el 55% de los habitantes de esta ciudad no se siente seguro. Aumentan los homicidios y los hurtos. Con corte al 30 de septiembre pasado, ya eran 595 los asesinatos en el departamento del Atlántico. 7 masacres se han registrado en lo que va del año y la mayoría de los asesinatos son por sicariato. 19 corresponden a Barranquilla, 12 a Soledad, y dentro de estos 45 casos, 28 son por acción sicarial. Este ha sido un mes que ha tenido una característica específica porque ha habido unas bajas en el accionar delincuencial de algunos elementos en acciones de atraco, algunos temas en riña que nos indica la problemática que tenemos de convivencia y de tolerancia en algunas comunidades. En cuanto a los hurtos, según Barranquilla Como Vamos, mientras en 2018 se registraron alrededor de 9.600 denuncias por este delito, ya en 2022 fueron más de 14.000, un aumento exponencial en el que por supuesto la ciudadanía ha sido la víctima. Andamos nerviosos a toda hora que salimos, con mucho cuidado y con mucho temor hasta en nuestras propias casas. Nos han atracado en la puerta de la casa mucha gente. El fleteo es otro dolor de cabeza para las autoridades. El pasado 25 de julio, el comerciante Nelson Martínez fue una víctima más de los delincuentes. Para despojarlo de una suma millonaria de dinero que había retirado de una entidad bancaria, fue asesinado. Fue víctima de fleteo acá en la ciudad de Barranquilla. Él estuvo en un banco, pues trabajaba con dinero y fue víctima de una banda posiblemente que la siguió. Le hizo un seguimiento y le esperó un momento en el barrio Boston, donde él se bajó a comprar unas cosas y ahí lo abordó el delincuente, donde tuvieron un forcejeo y donde el delincuente le pegó un tiro y lo mató instantáneamente. Según las estadísticas, el 68% de los barranquilleros siente temor de ser víctima de un atraco en las calles de la ciudad, o lo que es peor, ser blanco de la delincuencia en su propia casa, como le sucedió a Abimael Ariza y a Hernando León. Llegaron a la casa con un revólver, yo estoy detrás de la reja y mi hijo, conmigo estamos detrás de la reja y nos dicen, entréganos el celular. Y mi hijo me lo entrega a mí, yo se lo voy a entregar y yo digo, vamos a buscarlo de nosotros, mijo. Un solo ratero y salió corriendo. Hace como 4 noches cogimos 2 rateros, iban 2 en una moto más y 1 en un motocarro. Eran 5 para atracar a una muchacha. He sido asaltado en la puerta de mi casa. Me quitaron 2 teléfonos el día 16 de julio, saliendo de mi casa a las 8 de la mañana. Desde la academia se pide a quien resulte elegido el 29 de octubre como alcalde de Barranquilla mirar también hacia las nuevas formas de violencia que están afectando la convivencia entre vecinos y amigos. El 50% de las lesiones no fatales se ha concentrado en violencia interpersonal y violencia de pareja. Según la alcaldía de Barranquilla, en esta capital se necesitan 2.000 policías más para sumar a los 5.000 con los que cuenta en este momento la ciudad. Aumento del pie de fuerza y más efectividad de la justicia es lo que piden los barranquilleros. Noticias desde la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Amparo Cerón le exigió al presidente Petro que explique su decisión de sacarla de la terna para fiscal general de la Nación. César Melo con los detalles. César, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues la exfiscal Amparo Cerón le envió una dura carta al presidente Gustavo Petro pidiéndole explicaciones de por qué se retiró su nombre de la terna para elegir fiscal general de la Nación. Y es que recordemos que la Corte Suprema de Justicia estableció que el nombre de Cerón saldrá de esa terna luego de que el presidente Gustavo Petro enviara una segunda a la Corte Suprema de Justicia. Esa será la que será tenida en cuenta por la Corte Suprema para la elección del fiscal general de la Nación, que entrará en reemplazo de Francisco Barbosa, quien termina su periodo en febrero del próximo año. Y es que precisamente el nombre de Cerón había salido mencionado en los últimos días en una investigación sobre supuestas irregularidades en el caso Odebrecht. Precisamente en esa carta la fiscal Cerón dijo que se habría afectado su buen nombre al darle credibilidad a esos señalamientos. Y es que precisamente el próximo fiscal tendrá una papa caliente, un proceso muy complicado en sus despachos, y es el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hablamos con el abogado Jaime Lombana y con el abogado de Iván Cepeda, quien en este caso Jaime Lombana es el abogado de Álvaro Uribe, para establecer, ellos advierten que la Fiscalía solo tendría meses para investigar el caso del expresidente Álvaro Uribe antes de que prescriba, es decir, de que se venzan los términos para que la Fiscalía pueda investigar este caso. La Fiscalía tiene 90 días para definir si lleva a juicio o pide por tercera vez la preclusión del caso del expresidente Álvaro Uribe. Esos días, aunque parecen poco tiempo, serían cruciales para el proceso, pues según advierten los abogados de las víctimas, el caso contra el exmandatario estaría cerca de prescribir, es decir, cuando se agotan los términos para seguir con una investigación penal. La Fiscalía General de la Nación ha venido dilatando el proceso y debe proceder con la debida diligencia como lo exige la ley y la Constitución política, y que impida la prescripción de estos delitos, y la única manera de hacerlo es obrar de manera inmediata presentando el escrito de acusación. El abogado del expresidente Uribe, Jaime Lombana, asegura que no piensan en la prescripción, sino en demostrar la inocencia del exmandatario. Nosotros no estamos pensando en la prescripción. Como defensores del presidente Álvaro Uribe tenemos la absoluta convicción de su inocencia. Creemos que aquí la Administración de Justicia, respetando sus pronunciamientos, no ha sido objetiva, que jamás el doctor Álvaro Uribe ha querido alterar ningún elemento dentro de la Administración de Justicia. Algunos abogados calculan que el proceso contra Uribe prescribirá el próximo año en contados meses, mientras que otros estiman que la prescripción llegará en 2025 por los delitos de fraude procesal y soborno. Y es que ahora la Fiscalía de Francisco Barbosa tiene 90 días para definir si lleva el caso del expresidente Álvaro Uribe a juicio o si pide por tercera ocasión que precluya la investigación. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. Última hora, Noticentro 1, CMI. Mucha atención porque el DANE acaba de revelar que la producción industrial cayó por sexto mes consecutivo. Luisa Fernández, ¿cuál es la cifra? Buenas tardes. Luisa, muy buenas tardes. Según el DANE, desde el mes de marzo del año 2023, la producción industrial no se recupera en el país. Entendamos también que algunos sectores desde el mes de marzo ya venían advirtiendo que la caída en esa producción se iba a registrar durante varios meses. Entre tanto, las cifras del DANE son: la industria o la producción de industria manufacturera cayó en un 8.6%, pero no fue la única en caer. También las ventas reales cayeron en un 6.4% y por ende cada vez son menos las personas ocupadas según el registro del DANE, pues el personal ocupado cayó en un 2%. También en el informe del DANE revelan algunas noticias positivas, y es que mientras la industria manufacturera cayó, pues sectores como la captación, tratamiento y distribución de agua aumentó en un 3.7%, el suministro de electricidad y gas aumentó en un 3.6% y la explotación de minas y canteras aumentó en un 3.1%. Es información que nosotros ampliaremos en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Así es, Luisa, muchas gracias. Mañana a las 11:48 de la mañana tendrá lugar un eclipse solar anular. Aquí les contamos qué hacer para disfrutar del fenómeno astral sin arriesgar su salud.
El próximo 14 de octubre, Colombia podrá apreciar el eclipse anular de Sol, siendo este el único de los 4 eclipses visibles en el país que ocurrirán entre 2023 y 2024. Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que acontece cuando un objeto celeste, en este caso la Luna, se interpone en el camino de la luz del Sol. Cabe aclarar que en Bogotá no vamos a ver la anularidad, sino que vamos a ver un eclipse parcial con una cobertura del 88% del disco solar. Cualquier elemento óptico que usamos, puede ser una cámara de celular, una cámara de video, cualquier tipo de cámara va a tener que tener un filtro. En Colombia la anularidad entrará por el Chocó, siguiendo por Tolima, Huila, Guaviare, Vaupés y Amazonas, lo que lo hará apreciable en buena parte del territorio nacional, con diferente grado de oscurecimiento del disco solar. Los invitamos y las invitamos a que utilicemos gafas certificadas con la norma Icontec, que utilicemos el proyector neopénico y que utilicemos bloqueador solar. Es importante que disfrutemos en familia, pero que protejamos la salud visual y protejamos la piel. En Colombia el eclipse anular de Sol se podrá ver desde las 11:48 am hasta las 3:15 pm. El candidato a la presidencia de la Cámara de Estados Unidos, Steve Scalise, se retiró. El congresista republicano Steve Scalise se retiró de la candidatura a la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, luego de que sus compañeros de partido no lograran unirse para el respaldo tras la histórica destitución de Kevin McCarthy. Los republicanos se enfrentan a una crisis de liderazgo que ha dejado la Cámara paralizada sin un camino claro hacia la elección de un nuevo presidente. Esto después de que la búsqueda de un nuevo sucesor se viera obstaculizada por una oposición y divisiones dentro del partido. La presidencia interna de la Cámara Baja impide que se puedan aprobar nuevas resoluciones o proyectos de ley en un momento en que deben cerrarse los presupuestos del actual año fiscal y que está pendiente autorizar más ayuda a Ucrania. Se espera que antes del 17 de noviembre se tenga un nuevo presidente a la Cámara de Representantes. El huracán Lidia deja al menos 5 personas muertas en México. En los estados de la costa del Pacífico sufrieron el doble azote del huracán Lidia, el cual tocó tierra esta semana dejando daños generalizados en edificaciones, alambrados eléctricos e inundaciones en varios sectores. Las autoridades alertan de fuertes lluvias con vientos en varias partes del país. Javier, gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, la lista de Eric. Y a las 8 de la noche, una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!